Valentín Debski. Sí, ¿hablo español o italiano? Español. Español, sí. Él vino aquí al país de París en 1951. Allá él, después de haber sido liberado en Polonia, fue a París para atender a los polacos que estaban allí desde el 45 al 51. Entonces vino el 51 aquí y estuvo en Santo Domingo 38 años. Primeramente en la primera obra del país, Don Bosco, allí en el colegio, la parroquia, y después, sobre todo, en la otra parte de la ciudad, en el Sagrado Corazón de Jesús, donde él atendía especialmente las confesiones, participaba en la celebración de la misa del pueblo y de los alumnos, y también atendía los funerales que había en aquel momento allí. Siempre estaba con las personas, con los jóvenes. Era amante de la enseñanza en los colegios, enseñanza de la catequesis, de la historia, también de la iglesia. Y al final de su vida estaba ya gastado por los sufrimientos que había tenido allá en el campo de concentración en Polonia, y sobre todo los nervios, muy cansado. Guardaba generalmente silencio, no hablaba mucho, no hablaba mucho. Estaba siempre, sí, contento, y cuando conversaba poco, estaba siempre muy feliz. Tuvo allí mucha paz, muy tranquilo, pero siempre atendiendo algo. Cuando no podía hacer nada, no había nada que hacer especial, él leía mucho, le gustaba leer muchos libros, era muy inteligente, comprendía a la gente muy bien, sabía pues tratar, a pesar de su situación, ¿verdad?, delicada de salud, sobre todo de los nervios por el sufrimiento que había tenido allí en Polonia. Así estuvo. Tuve la oportunidad de conocerlo desde el principio de 1951. Después yo salí del país a Cuba, a México, 5 años, regresé y estaba allí y pues seguí conociéndolo todo el tiempo hasta la muerte, que fue en 1989, después de 38 años que él estaba allí en servicio. Allí murió tranquilamente. Fui al funeral, todo el pueblo fue, llenó toda la iglesia, completamente llena, para asistir, y quedó allí como ese símbolo de santidad salesiana, ¿verdad?, de testimonio de fe, y sobre todo por la historia que había tenido de sufrimiento en Polonia a causa de los nazis, ¿verdad? Y él contaba pocas cosas, no mucho, no contaba mucho, simplemente que habían sufrido mucho y que los demás murieron, fueron martirizados, y él fue de esos pocos 5 que quedaron vivos, los demás murieron todos. Parece que en ese mismo día en que los americanos los liberaron, o unos días por ahí, iban ya a martirizarlo, iba a morir. Entonces, cuando hubo la liberación, él ya estaba preparado para la muerte cuando logró escaparse para París, donde estuvo, sí, hasta venir aquí, sí. ¿Cómo describe? No decía nada en contra, sino que ellos fueron víctimas de esa equivocación, ¿verdad? Pero no sentía ningún odio, ningún odio por nadie, ¿no? Sí condenaba esas barbaridades, esa falta de humanidad, sobre todo
del jefe en la Alemania de Hitler y todo lo demás, pero con mucha paz, lo decía siempre, con mucha tranquilidad, ¿verdad? Mucho espíritu así de comprensión de todo y de, naturalmente, de sufrimiento, porque vio tantas muertes, tuvo conocimiento de tantas barbaridades, tantas masacres, sobre todo de los de Polonia, aparte de los judíos, ¿verdad? Tenía esa experiencia tan fuerte. De vez en cuando venía algún avión, él se alarmaba, cuando oía el avión se ponía nervioso. En Santo Domingo, que el aeropuerto estaba cerca, venía algún avión y se ponía nervioso, así, como que le revivía todo aquel momento de la guerra, eso sí, pero después se calmaba. Bueno, sí, él me conversaba siempre de la vida, primero de la educación, de la juventud y de la vida espiritual y de la fe que él había visto allí en Polonia, todas aquellas personas de fe, aún dentro del sufrimiento, ¿verdad? Me conversaba de eso más bien, porque compartíamos un poco la atención a los jóvenes y a las personas, y de modo que no era eso. Lo mismo más o menos que le decía a las personas, él siempre quería ayudar a las personas a llevar un comportamiento apropiado, educado, y que fueran superándose. Eso sí, trabajaba mucho por la formación, la educación, lo humano y en lo espiritual, siempre inculcando, dando consejos, ¿verdad? Directamente, eso sí. Sí, la programación era sobre todo con el testimonio de su vida, porque las personas preguntaban de dónde venía, porque hablaba español, se comprendía bien, pero siempre con el acento extranjero. La gente preguntaba, entonces él contaba algo de todo aquello y como por la providencia de Dios había venido aquí. Sobre todo el testimonio de su vida cristiana, sacerdotal, era lo más fuerte dentro de eso. Naturalmente, él a las personas le enseñaba lo que era la doctrina, la fe, el evangelio, ¿verdad? Lo fundamental, se lo iba enseñando. Le enseñaba también a las personas la oración, la forma de orar y demás, siempre partiendo del evangelio, ¿no? Que en eso estaba consagrado siempre. La gente también, cuando vino el Papa Juan Pablo II, las personas lo vieron como él se acercó y estuvieron hablando un tiempo largo, amplio, con el Papa. Estuvo hablando, conversando muy amenamente, muy contento con el Papa Juan Pablo II, y todas las personas estaban pendientes de ese hecho en la catedral, ¿verdad? Cerca de la catedral donde estaban allí. Es un acontecimiento, como que la gente había confirmado con los hechos todo lo que ella había contado antes. Sí, sí, las comunidades salesianas, naturalmente los más antiguos lo recuerdan siempre. Para los jóvenes que no lo conocieron, siempre leemos una relación de su vida una vez al año en todas las comunidades de las Antillas. Ahí se lee un poco de biografía de él, desde Polonia hasta la muerte aquí. Se va leyendo para que todos vayan conociendo un poco eso, sí. Y no lo tienen así presente. Para los que lo conocimos bien, pues igual, como si estuviera vivo hoy día. Tenemos presente, porque era siempre... Él murió así, como que parece que siguió viviendo entre nosotros, porque no hubo ninguna alarma, muy tranquilo, con mucha paz. Él quedó allí, estuvo celebrando la misa, conversando con la persona, y en la noche murió, como si no se hubiera muerto, como si estuviera vivo. La gente siempre lo recuerda así, comunidades, sí. Sí, él, como era muy inteligente, cuando la persona se equivocaba o el grupo se equivocaba, él iba a corregirle, pero corregía de una forma cómica. Todo el mundo tenía que reír y él también reía, porque él corregía contando como un chiste, una broma, una cosa cómica, así, o decía así, cualquier momento que estaba.
Yo recuerdo que una vez fuimos a Ecuador para un curso, un mes, él también estuvo y hubo una equivocación allí y entonces él se levantó y habló ante todos los que había allí, representantes de América, y habló y hizo reír mucho porque la forma cómica él corrigió y indicaba la cosa. Había un problema de economía que no se entendía, de matemática, y él lo explicó de matemática, porque era matemático también, ¿no? Aparte de que conocía mucho la historia y que pues hablaba bien, porque él en Polonia él se tituló en literatura polaca, ¿no? Como que tiene un dominio de la lengua, por eso aprendió también el español, eso sí. Él sí, sonreía, reía cuando hablaba, aunque estuviese así muy tranquilo, y siempre decía algo para corregir, pero de una forma cómica, ¿no? Así. Sí. Sí, una vez me preguntó cuando vine de allá de México y Cuba, me preguntó por uno que él conocía, al padre Esteban Privacci. Yo estuve un año con el padre Esteban Privacci en La Habana y me preguntó mucho acerca del padre, del otro padre. Y bueno, en resumen, el otro padre Privacci me enseñó a conversar en inglés. Eso fue en 1952, ya no recuerdo mucho, ¿no? En ese tiempo estaba haciendo práctica de conversar en inglés. El padre Privacci hablaba bien el inglés, me estuvo enseñando. Entonces yo le contaba a él y le gustaba mucho oír hablar del otro sacerdote que estuvo en Cuba, no mucho, siempre en Estados Unidos. Ese fue el padre Esteban Privacci, o Privacci, no sé cómo se pronuncia, padre Esteban Privacci.